platicar un poquito de lo que ocurre con los pueblos indígenas en México, que desafortunadamente, Sósimo Camacho, todavía permanecen en condiciones de pobreza. Son cerca de 12 millones de indígenas que se encuentran en el nivel más bajo de la economía nacional, y a ello se suma que hay lenguas que se encuentran en peligro de extinción a causa del racismo y la discriminación. En situación extrema, los casos de Culá, Quilagua de Baja California, Aguacateco de Campeche, Moshó de Chiapas, Ayapaneco de Tabasco, Isil Nevajeño y Cachiquel de Quintana Roo, el zapoteco, izcateco y zapoteco de Oaxaca, advierte el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, y platicamos con algunos sí, integrantes de estas culturas que nos hablan sobre distintas situaciones que han padecido al respecto, Sósimo Camacho. Pues importante señalar esta parte que tiene que ver que con la pérdida de una lengua, como bien ya se ha dicho, pues se pierde toda una concepción del mundo, se pierde una cultura, pierde la humanidad en términos generales, y también se extinguen pueblos, comunidades enteras, porque hay que señalar que este proceso a veces de aculturación pues tiene lugar por la pobreza, por la miseria y por el sometimiento en el que viven muchísimas comunidades indígenas, esto de manera estructural. Hemos en Contralínea, nosotros, todo el equipo, visitado las comunidades indígenas, incluso más pobres de este país. En un momento, cuando quisimos ir a las comunidades indígenas, pues así lo llamamos, a las comunidades más pobres, así lo llamamos, vamos a las comunidades más pobres, aquellas que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, están en niveles similares de pobreza a los del África subsahariano. En ese momento, pues no sabíamos que lo que íbamos a encontrar era que todas, absolutamente todas las comunidades en México que tienen esos niveles de pobreza son de alguna nación, tribu o comunidad indígena. La pobreza en este país, la pobreza más extrema, la más dura, pues tiene rostro indígena, y decíamos, esto es resultado no nada más de una situación económica, es resultado de una cuestión incluso política, donde ellos mismos en muchos casos no pueden gobernarse, tienen o padecen la tutela desde hace mucho tiempo de cabeceras municipales mestizas, que son las que les imponen incluso un modelo hasta económico, y que resulta desventajoso para ellos, y por eso pues muchas comunidades se encuentran en México, en América Latina, de manera desafortunada, y en otras partes del mundo, pues desapareciendo como tales, como comunidades indígenas, porque están perdiendo territorio, están perdiendo lengua, están perdiendo cultura, y como decíamos, cada comunidad, cada pueblo que fenece, pues es una pérdida irreparable para la humanidad. Y están siendo expulsados de sus comunidades porque pues sí, tienen que buscar la manera de sobrevivir. Entrevistamos a Saúl Kitzet, quien trabaja en una florería, en una pequeña florería allá en Nueva York, en Estados Unidos. Él fue expulsado de la pobreza que prevalece en la montaña de Guerrero, llegó a esa gran urbe desde hace 9 años, y pues él es uno de esos 12 millones de mexicanos de origen indígena que ha padecido la miseria y la discriminación en México, y ahora también donde radica. También es uno de los 38 millones de connacionales que ha ido en busca del llamado sueño americano. En el marco de este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Saúl habla de la importancia que tiene conservar sus raíces, aún estando lejos, porque él dice espera regresar a su tierra y continuar con su legado indígena. Pero vamos a ver este primer video en el que nos indica, en el que nos habla de lo que significa ser indígena en Estados Unidos. No somos una moda, sino que realmente hemos estado en resistencia desde hace mucho tiempo, en resistencia con nuestra lengua, por mantenerla viva, porque en algún momento el mismo sistema impulsó a que las mismas personas de pueblos originarios se avergonzaran de ser de pueblo, ¿no? Entonces, ahorita que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos, para nosotros también es una fecha muy importante, porque es el día que más o menos
pues pudieran ponerle atención a las demandas que hace el pueblo, ¿no? Es el día que pudieran escuchar ahora sí que las necesidades que surgen entre nosotros como personas indígenas. Nosotros hemos batallado, hemos hecho muchas propuestas con pues el mismo gobierno para poder solventar las necesidades que básicamente vivimos día a día con el tema de la identidad aquí de este lado, que pues es lo que nos afecta sobre todo. Pues son las palabras de este trabajador, pero sobre todo indígena, Nasabi, él mismo originario de una comunidad Ñusabi, es decir, el pueblo de la lluvia o mixteco, allá en la montaña de Guerrero, una de las zonas más pobres, no solo de México, sino del continente. Él, Saúl, nos hablaba precisamente de lo que significa ser indígena en Estados Unidos y también en este segundo corte de esta entrevista realizada por Erika Ramírez, pues habla de cuál ha sido la situación más difícil que ha tenido que padecer como indígena y como migrante, y se refiere particularmente a lo que ocurrió con la pandemia de COVID-19. Día tras día, pues siempre hemos escuchado, pues ahora sí que situaciones que viven nuestros hermanos, pero también, pues la viví dentro del entorno de la industria del restaurante, donde, pues te comentaba, tenía uno que ocultar su identidad para poder, pues, abrirse camino dentro de esa industria, ¿no? Porque si sabían que eres de un pueblo indígena, que eres hablante o tu piel es morena, pues ya es sinónimo para discriminarte o para cargarte labores que no te corresponden. Entonces, eso me tocó vivirlo en experiencia propia, pero creo que lo que más destapó una odisea fue en el tema de, pues ahora sí, cuando se nos vino el COVID-19, fue cuando se destapa realmente, pues la odisea que viven los migrantes a falta de la identidad y principalmente, pues es esa por la cual estamos batallando, estamos pues manifestándonos, ¿verdad? A través de nuestra cultura, a través de nuestra lengua, para poder ser escuchados, porque el problema principal que surge dentro de nuestra propia comunidad, la identidad, que sus documentos no están bien hechos, incluso por algún mal detallado, alguna palabra que desde nuestros municipios pues no hicieron correcto su trabajo las personas que estaban a cargo, pues ahora las consecuencias las sufren las personas de este lado que pues atraviesan esa necesidad de poder tener su identidad. Ahí tenemos las palabras de Saúl Kitzet, que habría que hacer un paréntesis para decir que pues nos dio esta entrevista en un breve lapso de tiempo que tenía él, porque pues al parecer sí tiene afortunadamente muchísimo trabajo en esta florería en la que está a cargo allá en Nueva York, y también quien nos habla de las principales demandas que tiene la comunidad indígena migrante. Principalmente hemos visto que ahorita muchas personas de los pueblos originarios como es uno de los trabajos que más abre pues espacio para poder integrarse, es el repartir comidas dentro de esta ciudad, de la ciudad de Nueva York. Han surgido muchos asesinatos, muchas muertes de los hermanos que se dedican a eso. Y lo principal que queremos como migrantes, pues es volver a nuestro pueblo. Ya estas personas ya no están, pues ahora sí que si ya se murieron, mínimo pedimos que el Estado, el gobierno federal, pueda realmente poner atención a que estos héroes migrantes que dieron la vida de este lado o perdieron la vida por diferentes cuestiones, pero sobre todo trabajando, porque pues las personas aquí no venimos a hacer maldad, venimos a sacar adelante, poder solventar nuestras necesidades con nuestras familias. Entonces muchos de ellos se han muerto y hemos visto pues que cada vez que sucede esto, quien tiene que solventar esas necesidades y esos gastos económicos, pues tiene que ser la familia, tiene que ser el entorno. Entonces, todos los migrantes no estamos preparados para morirnos, ni estamos ahorrando para el día que nos maten y puedan regresarnos. Por eso es que necesitamos que pongan atención y creo yo que el Día Internacional de los Pueblos Originarios sería, pues es uno de estas fechas, ¿no? Donde podemos ser escuchados. Pues vaya claridad de Saúl Quisset sobre las demandas de los indígenas allá en Estados Unidos. Él se encuentra en Nueva York. Es tal la cantidad
de indígenas de la montaña de Guerrero allá en Nueva York, que incluso de manera jocosa le llaman Tlapayork. Esto en referencia a la ciudad pequeña, también de carácter indígena de Tlapa, que es el centro, como le llaman, el corazón de la montaña de Guerrero. Son muchísimos indígenas de la montaña de Guerrero, Nasabi, Mepa y Nahuas, los que se encuentran allá en Tlapayor. También hay amusgos, estos ya que son de la Costa Chica de Guerrero, más hacia el sur de la montaña. La comunidad indígena de Guerrero, general de la montaña de Guerrero, generalmente llega allá a Tlapa, y vaya lo que comenta, no están preparados, por supuesto, como nadie para morirse. Ellos llegan a trabajar allá después de condiciones tan precarias que viven en su lugar de origen, y ojalá hubiera al menos la ayuda gubernamental. Ellos, el llamado es al gobierno federal para que por lo menos aquel héroe o heroína migrante que pierde la vida allá en Estados Unidos sea repatriada hasta su comunidad, hasta su lugar de origen, con cargo al Estado mexicano. Pues importante esta demanda, esta propuesta que él hace, y también se refiere a las demandas que tienen las comunidades indígenas que siguen ahí vivas en la montaña de Guerrero. Es tanto lejos, queremos seguir pues colaborando en el desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, sí es importante que si ya encuentra personas migrantes que estamos de este lado y tenemos la intención de hacer pues ese trabajo, que le dé seguimiento. Hay mucho, personalmente pues te comentaba que tengo un trabajo allá en la montaña con mi familia, y a base también de que el mismo gobierno pues no nos escucha, no le da seguimiento, pues las mismas personas del taller, algunas tuvieron que salir a emigrar dentro del mismo país, y una familia dentro de ese viaje, este, llegaron a Culiacán, su hija se enfermó, y lo que hizo la familia fue regresar al pueblo, ya con la niña muerta. Entonces, creo yo que no es necesario esperar que sucedan muertes, que sucedan pues este tipo de cosas para poner atención a las necesidades que demandamos como pueblos originarios, ¿no? Vivimos actualmente en el 2022, pero la situación actual de los pueblos indígenas sigue siendo la misma, sigue siendo de saqueo, sigue siendo pues de marginación y desplazamiento sobre todo, ¿no? Entonces, sí queremos que nos pongan atención y que realmente hagan cosas buenas y concretas a beneficio de los pueblos originarios. Déjame comentarte, Sósimo Camacho, que este proyecto del que habla Saúl Kitzet, pues ya lo habíamos visto en una emisión anterior. Él, pues sí, junto con su familia se organizó en la temporada más aguda de la pandemia por COVID-19, porque ellos mismos se quedaron sin trabajo ante las restricciones sanitarias que había en Estados Unidos, y mientras sus familias aquí, pues también no podían hacer mucho. Entonces lo que lograron hacer ellos es que con los bordados que hacían las mujeres indígenas en las comunidades, los enviaron a Estados Unidos, y con esto se hicieron pues los cubrebocas que comenzaron a vender y comenzaron a echar adelante. Ahora pues el proyecto ha sido ampliar justo, pues sí, la producción de artesanías que pudieran vender ellos en Estados Unidos, pero necesitan el impulso del gobierno del estado y del gobierno federal para que este proyecto se materialice, y eso es a lo que hace referencia Saúl Kitzet, originario de la montaña de Guerrero, quien también nos habla sobre este problema que vemos nosotros con la pérdida de lenguas indígenas. Vamos a verlo. Desafortunadamente es algo que no podemos pues negar, pues básicamente como lo acabo de decir, se está perdiendo, y para nosotros es triste mirar pues que se esté acabando ese legado de nuestros antepasados, ¿no? Por eso la tarea de nosotros como movimiento, como organización, pues es difundir, o sea, practicar la cultura, practicar nuestra lengua a través de nuestros cantos, a través de nuestras manifestaciones, pero sabemos también que pues es contra la corriente, ¿no? Con la actualidad, la globalización, todo esto pues sí afecta, pero realmente es algo que sí es triste mirar cómo tu identidad se va muriendo poco a poco.
pues cómo la identidad a veces se va muriendo poco a poco, pero él pertenece a una comunidad, a un pueblo, el Nasabi, vibrante culturalmente, donde sigue reproduciéndose a pesar de las migraciones, la cultura, la lengua en las propias comunidades. No obstante, advierte que sí, pues hay esa presión como la tienen, esa presión cultural, esa presión social, presión económica como la tienen todos los pueblos indígenas de este país, pero bueno, importante e incluso pues da gusto ver a este trabajador Nasabi allá en Nueva York, pues con tanta claridad sobre las demandas que tiene su propio pueblo y con tanto denuedo que defiende su propia cultura, incluso de manera pacífica, pero firme en la defensa de su comunidad, de su cultura, allá desde Estados Unidos, porque como bien comenta, pues él sigue enviando recursos a su comunidad originaria, porque además habría que comentarlo, estos indígenas no se desarraigan de la montaña de Guerrero, hay mucha migración, más de 50,000 personas salen cada año de la montaña de Guerrero, pero regresan una vez que han ahorrado algunos recursos, regresan para reconstruir su casa, para apoyar en la construcción de la escuela comunitaria, de la casa de salud comunitaria. Es decir, ellos siguen siendo parte de la comunidad, aunque tengan que migrar. Migran a veces algunas familias, en otro año migran otras, se van turnando estos migrantes y que bueno, pues en el caso de Saúl Kizet, pues lo ha llevado hasta allá, hasta Nueva York, donde está trabajando en una librería. Hay que Florería. Florería, perdón, una florería. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que en México existen 23.2 millones de personas de 3 años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale al 19.4% de la población total de ese rango de edad. Casi 20 millones de personas en México se autodefinen indígenas. Una lástima que de ese casi 20%, solamente de esos casi 20 millones, solamente alrededor de 12 millones sean los que hablan alguna de las lenguas indígenas. La que mayormente se habla en este país es el náhuatl, con más de 2 millones de hablantes, y que, bueno, pues esperemos que se sigan protegiendo y lejos de que veamos reducirse el número de hablantes de lenguas indígenas, pues la propia generación de nuevas condiciones puedan hacer que haya cada vez más hablantes de estas lenguas indígenas. Erika Ramírez. Así es, según las estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del INEGI, la población total de hogares indígenas en 2020 fue de 11.800.247 personas, las que equivalen al 9.4% de la población total del país, mientras que el tamaño promedio de los hogares indígenas fue de 4.1 personas, y el Censo de Población y Vivienda 2020 identificó que en México había 7.367.645 personas de 3 años y más hablantes de lenguas indígenas, lo que representó el 6.1% de la población total del país en ese rango de edad. Ahí están los datos duros, Sosimo Camacho, pero para hablar sobre el tema entrevistamos a Francisco López Bárcenas. Él es investigador del Colegio de San Luis y abogado indígena. Vamos a ver lo que nos dijo justo en este tema de la pérdida gradual de las lenguas indígenas. En nuestro país hay una pérdida gradual de las lenguas de los pueblos indígenas, y considero que hay varios factores que pues inciden en ello. El primero es que desde un punto de vista histórico, pues las lenguas han sido excluidas de su uso público. Las lenguas perviven no porque haya programas para protegerlas o para fortalecerlas, sino cuando se hablan. Una lengua que no se habla muere, independientemente de los programas que haya para fortalecerlas. En ese sentido, pues creo que históricamente pues la política oficial gubernamental ha sido pues dejar que mueran. Inclusive actualmente en los últimos años, ¿no? Se aprobó en el 2003 la Ley de Derechos Lingüísticos, que las eleva a rango de lenguas oficial, igual que el español.
pero no ha habido ninguna política para que esto sea posible. Entonces, pues ese es el problema. Tenemos otros problemas como, por ejemplo, las políticas para enseñarlas, pues se enseñan en preprimaria, se enseñan en primaria y de ahí ya no se habla. Y solamente se enseñan pues en las escuelas bilingües. Eso también es una realidad. La otra realidad también es que no hay textos oficiales para enseñar las lenguas. Entonces lo que se va haciendo pues esa iniciativa de grupos, de organizaciones, de personas que les interesa recuperarla, pero en general pues todo eso opera para que se vayan extinguiendo. Pues no hay una política de Estado real, no la ha habido durante mucho tiempo de defensa de las lenguas indígenas, porque no basta, como ha dicho el abogado Francisco López Bárcenas, no basta con que se haya elevado en la Constitución las lenguas indígenas como oficiales al mismo nivel del español, pues no basta si es que no se hablan, y no basta que haya este tipo de enseñanza a nivel primaria y preprimaria, si después incluso los propios indígenas tienen que dejar de hablar su lengua para poder insertarse sin discriminación o con menor discriminación a entornos ya de educación superior, Es parte de lo que él, la propia experiencia de López Bárcenas en esta entrevista que sostuvo con Erika Ramírez, explica esta parte, cómo él mismo, este pues brillante abogado especializado en pueblos indígenas y también en asuntos agrarios, él mismo de origen nazabi, originario de una comunidad en la Baja Mixteca de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, y que pues él mismo siendo estudiante pues tuvo que pasar por este tipo de situaciones de discriminación que lo obligaron incluso a dejar de hablar por un tiempo su lengua. Vamos a escuchar lo que le dijo a Erika Ramírez. Yo mismo no hablo mi lengua porque en la década de los 70, cuando yo estudiaba primaria, pues la política era no hablar la lengua. De hecho, mis padres no me enseñaron la lengua como una manera de evitar la discriminación hacia mí. En las escuelas primarias, pues los maestros nos cuidaban mucho en el recreo, en los espacios libres que había, para que no habláramos nuestra lengua. Y si alguien nos descubría hablándola, pues nos castigaban, nos dejaban encerrados toda la tarde en el salón, si las clases eran en la mañana, nos mandaban a lavar los baños, nos ponían a cargar cosas pesadas, ladrillos, por ejemplo, durante el tiempo de clase. Hubo una política así muy de acabar con las lenguas. De esa época también son las políticas que vieron en las lenguas indígenas la posibilidad de castellanizar, y entonces a los profesores bilingües pues los usaban para que usaran su lengua como una forma de llegar a los indígenas, pero no para que se fortalecieran las lenguas. Fíjate, Sósimo Camacho, cuántos años han pasado desde que lo que nos comenta Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis, pasaba con él para que para que no lo discriminaran, para que, o sea, sus propios padres indígenas lo protegían, entre comillas, porque había una discriminación intensa sobre las comunidades indígenas, y ahora pues él nos dice, hay lenguas donde se imponen los idiomas, las lenguas indígenas, pero esto no es oficial. Vamos a ver este video también. Y eso que hay lugares en donde las lenguas se imponen, como sería, por ejemplo, el Istmo de Tehuantepec, Juchitán, el municipio de Juchitán en concreto, que se impone la lengua, se usa públicamente, pero no es oficial, o en la ciudad de Yucatán también se impone, o en algunos lugares de la Sierra Norte de Puebla se impone el náhuatl, pero eso es por un uso cotidiano que se hace, pero ni en esos lugares es oficial.
Ni en esos lugares es oficial. Hay comunidades que sí han estado apartadas, que viven en pobreza y que es donde se han estado reproduciendo las lenguas indígenas. Recuerdo, por ejemplo, el caso sí de la montaña de Guerrero, pero también el de la región Triqui, donde los niños, que habla el uso cotidiano para comunicarse es el de la lengua materna, por ejemplo, y que muy cerca, además ahí del pueblo del que es originario el maestro López Bárcenas, donde una situación también complicada, incluso de violencia, porque las violencias que viven las comunidades indígenas y que inciden en la desaparición de sus lenguas y de su cultura, pues es una violencia que puede ser directa, armada incluso, pero también silenciosa, el hambre, la miseria, como señalábamos ya hace un momento, y también recordar esta parte, Erika Ramírez, en el sentido de que pues no hay lengua que de manera por decreto pueda implantarse si no es de uso corriente, si no es de uso corriente y se evita esta discriminación, una discriminación que a la fecha se sigue padeciendo, es un asunto de hoy se sigue, hoy las comunidades indígenas a veces optan por no o por tratar de no reproducir su lengua porque saben que ellos creen que están protegiendo a sus hijos, a sus vástagos. Recuerdo el caso en la montaña de Guerrero, donde nos decían las comunidades allá, es que no queremos que nuestros hijos hablen el español porque cuando salgan de aquí ni un refresco saben pedir. Una situación, como decíamos, finalmente que es heredada de unas condiciones económicas pues muy complicadas. Eso por un lado, y por otro lado, hay comunidades indígenas que han podido levantarse económicamente y que ahora son una de las principales defensoras de la cultura y la lengua indígenas. También en esta entrevista que sostuviste, Erika Ramírez, con el abogado López Bárcenas, también se refirió él a las lenguas en peligro de extinción hoy en México. Mira, en principio, si uno se atiene, por ejemplo, a los textos de Francisco Pimentel, que fue un personaje que en la época de Maximiliano de Habsburgo, cuando la invasión francesa se ocupó de las lenguas indígenas, o si se atiene a los textos famosos de Orozco y Berra y otros estudiosos del siglo XIX, pues uno puede ver que había muchísimas lenguas en el país. Es decir, había alrededor de 320 cuando llegan los españoles. Si ahora uno reconoce que hay 69, pues prácticamente es como el 20% de aquellas lenguas lo que todavía persiste, ¿no? Las lenguas que están en peligro de desaparición actualmente, bueno, se habla mucho, por ejemplo, de las lenguas de los yumanos. Los pueblos yumanos se encuentran en la parte occidental, ya colindando con Estados Unidos, que como serían los Quiligua, como serían los Kumiai, como serían los Cucapá, son de las lenguas que ya se están extinguiendo, pero también en lugares donde se ve tan fuerte lo comunal como es Oaxaca, el Izcateco, por ejemplo, pues ya está en peligro de extinción. Siempre es muy interesante poder platicar con el investigador Francisco López Bárcenas porque nos ilustra con, pues sí, con estos pasajes del pasado, esta referencia que hace de 320 lenguas cuando llegaron los españoles a México. Ahora quedan 69, 68 según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Estas cifras oficiales pues no varían mucho, pero pues sí es preocupante cómo se han ido decayendo estas formas lingüísticas, estos lenguajes, estas culturas mexicanas. Y el investigador también nos habla, pues le preguntamos si se podría hacer algún tipo de rescate y esto fue lo que nos contestó. Yo creo que sí, y yo lo extendería incluso a las lenguas que pues digamos están fuertes todavía. ¿Cuál es esta? Yo he estudiado, por ejemplo, los programas que se hicieron en el Estado español después de la dictadura franquista,
Y lo que ellos hicieron allá fueron programas a largo plazo, a 15, 20, 25 años. Eran unos programas que incluían en principio, pues que se hiciera oficial, que se hablaran las lenguas, es decir, que toda comunicación pública tenía que ser en esa lengua. Estoy hablando sobre todo del catalán en concreto. Se oficializó que la lengua, que la comunicación tenía que ser en catalán. Segundo, para que esto fuera posible, se hicieron, como te digo, programas a muy largo plazo en donde se incluía su enseñanza en todos los niveles de educación, desde el primaria hasta los estudios superiores, se tenía que enseñar en catalán. Y para que esto fuera posible también, pues se diseñaron políticas muy específicas de profesores que tenían que hacerlo, de metodologías para hacerlo, de materiales para que pudieran lograrlo. Es como se ve un programa y creo que eso podría implementarse en México, programas a largo plazo de legislación, de políticas públicas y de diseño institucional. Creo que eso debimos haber hecho desde hace rato. Yo pensé que eso se iba a hacer cuando se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. La verdad es que pues hemos estado muy alejados de eso. Pues programas a largo plazo es lo que hace falta, programas serios que no sean un asunto de conmemoración de algún Día Internacional de los Pueblos Indígenas o alguna otra fecha que para referirnos, que sea pretexto para referirnos a la situación de las lenguas y la cultura indígena, sino que sea pues un proyecto de largo plazo que implica la conjunción de esfuerzos tanto de el Poder Ejecutivo, pero también de el Legislativo, en el sentido de que tendría que generarse un cuerpo de leyes para que se protegieran mejor a las lenguas indígenas. Pero también habló en esta entrevista con Erika Ramírez, habló el maestro, el abogado López Bárcenas, sobre la evaluación que hace del propio INALI, este Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas de México. Yo creo que el trabajo del INALI, en este sentido que lo estoy planteando, no ha sido efectivo. De hecho, no he visto un programa así. El INALI se ha dedicado más a hacer programas específicos de apoyo a algunas comunidades, algunas organizaciones, y ha dedicado su esfuerzo en los últimos años a lo que ellos llaman la normalización de las lenguas, que es crear normas de cómo escribir la lengua. Me parece que eso está bien, pero solo eso no abona en nada para la lengua. Finalmente debería tratarse, como digo, de que se hablaran y de como fuera y que se escribieran como fuera. Ya una vez que se lograra esto, pues podría hablarse de la normalización de la lengua, ¿no? Pues sin duda son muchos años de atraso, decenas, centenas, Sósimo Camacho, en las que, pues como ya vimos y como ya lo comentamos con el investigador Francisco López Bárcenas, pues se han ido perdiendo lenguas indígenas, costumbres, incluso pueblos y pues también a muchos defensores indígenas que han estado pugnando por permanecer, por reservar, por resguardar sus espacios de vida y pues desafortunadamente todavía falta mucho camino por delante. Las carencias sociales y los niveles de pobreza, con excepción de la carencia por accesos a los servicios de salud, se encuentran por encima del promedio nacional en los municipios con alto porcentaje de población indígena. Así lo señala el informe de evaluación de la política de desarrollo social, el más reciente hasta el momento, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación, Sósimo Camacho. Y estos son los datos oficiales, pero bueno, nosotros que hemos estado en el reporteo, a veces lo que nos pasaba es que llegábamos a las comunidades, había una clínica que era un cuarto de 4x4 con algunos instrumentos para atención a las personas cuando bien les iba, pero en las clínicas no había médico, no había medicamentos, estaban cerrados
prácticamente todo el tiempo. Para las personas era difícil trasladarse a las cabeceras municipales donde podían encontrar todavía, pues sí, algún tipo de atención médica. Así es que, pues todavía estos informes del Coneval de 2020 podrían tener ahí alguna situación con respecto a esto que dicen de que hay, pues en el tema de salud están casi cubiertos. Incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho énfasis en esta falta de atención médica en las comunidades más apartadas, Sosimo Camacho. Pues sí, lugares donde falta todo prácticamente, desde un médico, como bien comentas, Erika Ramírez, pero también maestros, y aquí también un reconocimiento a los maestros rurales, los egresados de las escuelas normales rurales, que cuando viajábamos o viajamos en contralínea a estas comunidades indígenas, a los lugares más apartados, generalmente cuando llegábamos a encontrar maestros en algunas de estas escuelas, pues eran egresados de las normales rurales, aquellos profesores que estaban dispuestos a trabajar, y no solo trabajar, sino vivir con estas comunidades, también ellos mismos aceptando la situación económica y social de estar ahí en esa comunidad, porque no es de que venimos a dar clases y después de aquí ya nos vamos por la tarde, pues era prácticamente vivir ahí, porque no hay manera de regresar en un mismo día a la ciudad más cercana. En estas comunidades pues llegan los profesores digamos que a principios de mes, y generalmente se van el último jueves de cada mes para regresar hasta el siguiente lunes de inicio del próximo mes. O sea, así es como tienen que vivir los maestros, y también en ese caso pues médicos. También pudimos ver a médicos comprometidos con su profesión y comprometidos con la sociedad, que eran los que pues se encargaban de, en estas caravanas médicas, ir visitando comunidad como por comunidad. A veces ahí nos platicaban, bueno, pues yo vengo a esta comunidad y son tantas las que tenemos que visitar, que a esta comunidad regresaremos nosotros en un mes y medio más o menos a ver cómo están en cuestiones de salud las familias de esta localidad. Pues sí, una suerte de falta de servicios, de falta de derechos a los que todos deberíamos de tener accesos. Y de acuerdo con este informe al que ya hacías referencia, Erika Ramírez, este informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020, entre las principales recomendaciones se desprende que en el ámbito laboral se requiere generar estrategias que aseguren igualdad de oportunidades para las personas indígenas, que permitan el acceso a empleos fuera de condiciones precarias y que garanticen el acceso a la seguridad social. Pues una realidad de discriminación indignante que se sigue padeciendo en México. A veces, si un rostro moreno significa para empleadores pues la posibilidad de estar ante un ser humano inferior, cuando escuchan que habla una lengua indígena, pues es como la confirmación de que se está ante un ser humano inferior, algo totalmente deleznable y que debería de erradicarse ya totalmente pues de la sociedad y de la propia cultura mexicana, porque hay que señalarlo, sigue habiendo racismo en contra de los integrantes de los pueblos originarios. Así es, y de acuerdo con las cifras oficiales, Sosimo Camacho, y los estudios también incluso institucionales, se desprende que de los diversos procesos sociales como la globalización y la marginación social a la que han sido empujadas las personas indígenas, las lenguas se enfrentan a la posibilidad de su propia extinción, pues el 60% de ellas están en riesgo de desaparecer. Entre ellas, pues de acuerdo con el INALI, que es este instituto que está, pues sí, en atención a estas lenguas indígenas, nos dice que en las que se están perdiendo y que están en más riesgo más extremo son el culúa, el quiligua de Baja California, el aguacateco de Campeche, el mocho de Chiapas, el ayapaneco de Tabasco, el ixil nevajeño, aquí se me atora un poquito, el cachiquel de Quintana Roo, el zapoteco de Mixtepec e ixcateco y zapoteco de San Felipe.
Tejalapam de Oaxaca. Esto lo advierte el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. Y fíjate que el fin de semana, el sábado, nos fuimos a dar una vuelta por allá por la Feria de los Pueblos Indígenas. A quienes estén en la capital del país, pues se las recomiendo mucho porque uno entra y pues puede ver bastante de lo que hay aquí en México. Bueno, yo así lo vi, entre ellos pues comida, bebidas de cacao, de tejate, estas bebidas que pues son muy, muy deliciosas, refrescantes y hasta energéticas. Y ahí nos encontramos con Marta Santiago Ruiz. Ella es una mujer indígena originaria de Juchitán, Oaxaca, quien pues es una mujer muy, muy admirable, vendedora de plantas medicinales, y ella nos dijo que para ella ser indígena es ser igual que todos los mexicanos. Vamos a verla. Para mí, yo soy muy indígena, gente normal. Sí, yo veo que somos iguales. Sin embargo, hay mucha gente que discrimina. Pero yo me peleo con ellos porque yo soy lo que soy y no me da vergüenza de mi hablar y de mi vestido. Jamás me lo quito. Bueno, pues son las palabras de Marta Santiago Ruiz, ella indígena zapoteca, ubinizá, de allá de Juchitán, Oaxaca. Hay que recordar que precisamente el zapoteco, el idioma zapoteco, es considerado una macrolengua porque tiene varias variantes dialectales. De hecho, se calcula que hay alrededor de 62 variantes lingüísticas precisamente de el zapoteco. Por eso decíamos, son alrededor de 68 lenguas indígenas, pero con las variantes de cada una de esas lenguas, pues en México todavía se alcanzan alrededor de 130 tipos de hablar en lenguas indígenas. Y recordar que estas 300 a las que ya se hace referencia López Bárcenas, estas 320 lenguas que había a la llegada de los españoles, con sus variantes dialectales, estábamos hablando de cerca de 1000, y que, bueno, pues hoy se han reducido, decíamos, a 68 lenguas con variantes dialectales que son alrededor de 150. Y Marta Santiago Ruiz, esta indígena zapoteca ubinizá, allá de Juchitán, Oaxaca, que entrevistó Erika Ramírez, pues también habla acerca de la discriminación, que es uno de los problemas que más enfrentan los integrantes de los pueblos indígenas. Y la feria, discrimina mucho a la gente, pero nosotros peleamos para entrar, porque nosotros llevamos mucho tiempo aquí. Sí. La falta de empleo, ¿no? La falta de empleo, la situación, todos tenemos necesidad de todo. Una breve entrevista que nos dio Marta Santiago Ruiz, pero pues muy, muy valiosa, Sósimo Camacho, porque pues ella habla de la fortaleza, ella es ejemplo mismo de la fortaleza, de la resistencia, de la búsqueda de espacios, de la dignidad de los pueblos, del trabajo arduo, de esta constancia en la continuidad de sus tradiciones, de sus raíces. Y bueno, vemos a una mujer trabajadora, orgullosa de quien es, con sus vestimentas indígenas hermosas, y también nos hablaba de lo que significa hablar el zapoteco. A mí no me preocupo porque yo he ido hasta la frontera y siempre llevo mi dialecto. ¿Qué es? ¿Qué lengua es? Zapoteco. Zapoteco. Y igual con las ropas que son muy bonitas. Igual. A mí no me da vergüenza de mi ropa, de mi forma de hablar. Pues es parte de cómo se defiende la cultura y los derechos
indígenas, pues precisamente asumiéndolos, hablando la lengua, reproduciendo la cultura, y es parte de lo que hace precisamente Marta Santiago Ruiz, sin que sea necesario arengar un discurso político. Muchas veces son los indígenas que siguen trabajando, reproduciendo su cultura y hablando su lengua, los que mayor defensa hacen de esta precisamente cultura de los pueblos, tribus y naciones que habitan este país. Así es, y el INALI, Sosimo Camacho, identifica que en México, como ya lo habías comentado, también se posee hablantes de 68 lenguas indígenas relacionadas respectivamente con un pueblo indígena también. Sin embargo, indica que estas lenguas, a su vez, son agrupaciones lingüísticas, pues pueden estar conformadas por conjuntos de una o más variantes lingüísticas, lo que ya explicabas un poco con el zapoteco, y de ello se deriva que a lo largo de las 32 entidades del país se hablen 364 variantes lingüísticas, las cuales representan un importante indicador de la enorme diversidad y cultural de nuestro país. Esto lo señala el INALI. Bueno, pues muy importante, además, la precisión de los propios datos de el INALI. Habría que ver la salud de cada una de estas variantes, más de 300. Muy qué bien que haya más de 300. Ojalá que logren, pues, digamos que sobrevivir a los siguientes años, en el sentido, Erika Ramírez, de que también hace un momento, cuando presentaba los datos del propio INEGI, cómo solamente de un censo al otro, pues casi baja en 50% el número de hablantes de lenguas indígenas en México. Una desaparición acelerada. En el caso, por ejemplo, de los Quiligua, pues se sabe que son muy pocas personas, es decir, alrededor de 20 personas, de 30 personas las que hablan la lengua, y por lo tanto, pues parece que están condenadas a desaparecer, porque ya no es algo que los niños, las nuevas generaciones estén reproduciendo. Ojalá que no fuera así, ojalá que hubiera un programa de rescate importante, porque incluso, y ya lo decía López Bárcenas, aquellas lenguas que aparentemente están fuertes, en realidad ya tienen un contexto social, que las acosa y que podría llevarlas a desaparecer en 2 o 3 generaciones. Recuerdo también aquí el caso del pueblo Yoreme, este bravo pueblo Yoreme o Mayo de Sonora y de Sinaloa, que no obstante que sigue reproduciendo su cultura, sí se sigue hablando la lengua. Bueno, pues estudios ya de antropólogos han visto que la presión social que tienen, que los ha acercado, podría implicar que en unas 2 o 3 generaciones se perdiera la lengua. Pues ojalá que se generen las condiciones de protección a las que ya se refería López Bárcenas, y que no solamente tienen que ver con declararlas al nivel oficial del español, sino que haya acciones de tipo ejecutivo y legislativo para que realmente se protejan a largo plazo. Así es, y también tenemos aquí que el INALI estima que en México hay 7.4 millones de personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena, y las más habladas son el náhuatl con 1.725.000 habitantes, le sigue el maya con más de 859.000 y el tzetzal con 556.000. Sosimo, aún así se me hacen muy pocos para los millones de mexicanos que somos, mientras las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena son Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Pues sí, los datos son importantes, como decíamos, como cada año va bajando. Probablemente en el censo anterior eran casi 3 millones las personas que hablaban náhuatl en México. Ahora, pues son, como bien comentas, 1.725.000 hablantes. El maya, que se ha, digamos, que reproducido de manera importante en Yucatán, incluyendo la capital Mérida, pues son, como bien comentas, pues menos de 900.000 habitantes, y el celtal con 556.000, allá en Chiapas, en parte precisamente de la selva chiapaneca. Así es, y contrario a lo que indica el desprecio, los estereotipos y el desconocimiento en torno a los pueblos indígenas y a sus lenguas, las formas de habla de estas comunidades no son homogéneas, no deberían ser causas de exclusión social, ni representan estados. No adaptamos a las formas hegemónicas de comunicación. Por el contrario, se trata de manifestaciones que dan cuenta de la riqueza
cultural de México y que son consideradas lenguas nacionales con la misma validez que el español, sin importar los territorios, localización y contextos en los que se hablen, así como su número de hablantes. Esto lo dice el INALI en su texto. Siempre florecerá la palabra lenguas indígenas de México contra su extinción. Pues sí, ahí vemos informes, números, datos de pues sí, lo que significan las lenguas indígenas en México. Esperemos ver más acciones para reforzar, pues justo que no se pierdan estas lenguas, sus variantes, y se siga llevando con orgullo el valor de ser indígena. Y para eso necesitamos como sociedad, como país también respetar a las comunidades indígenas, respetar sus decisiones y consultarles para cada proyecto o megaproyecto que se quiera realizar en sus tierras, y consultarlos en serio, consultarlos de verdad con las propias condiciones que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo, para saber si ellos están de acuerdo o no con que se realicen estos grandes megaproyectos, y además que sean ellos mismos los sujetos de su propio desarrollo con gobiernos autónomos. Pues importante este día que la reproducción de la propia lengua y de la cultura pasa porque también sean respetados sus formas de gobierno. Así es, y también respetar sus diseños, sus culturas, sus dibujos, todo esto que hemos visto como grandes empresas, marcas de diseñadores, pues se han apropiado culturalmente de estos bordados tan hermosos que tienen nuestras culturas indígenas para llevarlos a sus prendas, sin dejar, pues, sí, un beneficio para los pueblos originarios que destacan por este trabajo que, hay que decirlo, llevan muchísimos días para que se logre un bordado.